después de 15 años de excluirme de las reuniones familiares, tuvieron el descaro de aparecer en mi mansión, así que abrí la puerta, les hablé con calma, y vi cómo el color desaparecía de sus rostros cuando se dieron cuenta de lo que venía. Mi nombre es Amalia, y a mis 38 años, jamás esperé volver a escuchar ese timbre. El sonido metálico y agudo atravesó la quietud de mi domingo por la mañana, un sacrilegio contra la paz que tanto me había costado construir. Estaba en mi terraza, descalza sobre la fresca piedra de cantera, con una taza de café de grano recién molido de Oaxaca entre las manos. El aire en Lomas de Chapultepec era limpio, perfumado por las bugambilias que trepaban por los muros de mi casa, mi mansión, mi fortaleza. El sol matutino se filtraba entre las hojas de un viejo fresno, dibujando patrones danzantes sobre el césped perfectamente cuidado. Era mi santuario, un mundo edificado con 15 años de sudor, lágrimas y un silencio sepulcral por parte de mi familia. El timbre sonó de nuevo, esta vez con una insistencia que me erizó la piel. Molesta por la interrupción, dejé la taza sobre la mesa de teca y caminé hacia el interior de la casa. Mis pasos resonaban en el mármol del gran salón. En la pared, una pantalla táctil mostraba la imagen de la cámara de seguridad del portón principal. La toqué con el dedo, esperando ver a un mensajero perdido o a un vendedor insistente. Pero lo que vi me heló la sangre. La taza de café que había dejado en la terraza podría haberse hecho añicos en el suelo si la hubiera tenido en la mano. El corazón me dio un vuelco tan violento que sentí un dolor agudo en el pecho. Allí estaban. Como fantasmas de una vida que había enterrado bajo capas de éxito y terapia. Mi padre, Arturo, con el cabello completamente cano, la postura antes erguida ahora ligeramente encorvada por el peso de los años o quizás de los fracasos. A su lado, mi madre, Beatriz, con el mismo collar de perlas que usaba en cada ocasión especial, su rostro surcado por arrugas que no recordaba, la expresión tensa y perdida. Detrás de ellos, mi hermano Ramiro, el niño de oro, con la complexión atlética de su juventud ablandada por la mediana edad, su rostro hinchado y una mirada que mezclaba arrogancia y desesperación. Y junto a él, mi hermana menor, Valeria, la princesa, todavía impecablemente vestida, pero con una rigidez en su postura que traicionaba su fachada de perfección. 15 años. 15 años de un silencio atronador. 15 años de reuniones familiares a las que no fui invitada, de navidades documentadas en redes sociales con el pie de foto, toda la familia reunida, de bautizos y bodas de las que me enteré por terceros. 15 años de ser un fantasma, una anécdota borrada del álbum familiar. Y ahora, estaban aquí. En el portón de mi vida, de mi éxito, del imperio que construí precisamente porque ellos me arrojaron al vacío. Mi primer instinto fue animal, huir. Apagar la pantalla, volver a mi café y fingir que nunca habían estado allí. Dejarlos esperar bajo el sol hasta que el orgullo, o el cansancio, los venciera. Pero una curiosidad mórbida, una necesidad visceral de entender el porqué, me detuvo. ¡Qué desastre! ¿Qué catástrofe tan monumental podría haberlos arrastrado desde su universo en Guadalajara hasta mi puerta en la Ciudad de México? ¿Qué querían de mí ahora, después de dejar tan claro que no querían nada de mí cuando no tenía nada? Respiré hondo, 1, 2, 3 veces, como me había enseñado mi terapeuta. Me aferré a la calma que había cultivado con tanto esmero. Ya no era aquella chiquilla asustada que suplicaba por migajas de afecto. Era Amalia, la fundadora de Alma de Elena, la mujer que miraba a los ojos a inversionistas de Nueva York y París sin pestañear. Podía hacer esto. Con un dedo que temblaba apenas perceptiblemente, presioné el botón del intercomunicador. Mi voz, cuando salió, fue sorprendentemente firme, neutra, casi desconocida para mí misma. Sí. ¿En qué puedo ayudarles? Hubo un segundo de vacilación del otro lado. Luego, la voz de mi madre, temblorosa y aguda, rasgó el altavoz. Amalia, hija, somos nosotros. Papá, mamá, tus hermanos. Queríamos hablar contigo. Hija. La palabra se sintió extraña, un traje que ya no me quedaba. A hablar. Después de 15 años de silencio. La audacia era casi admirable. Debería haber dicho no. Debería haber dicho, váyanse.
Debería haber colgado y llamado a seguridad. Pero una parte muy profunda y herida de mí, la niña que nunca tuvo su fiesta de 15 años, la joven a la que le dijeron que su herencia era inútil, esa parte de mí necesitaba ver esto hasta el final. Necesitaba el cierre que nunca me dieron. Presioné el botón que abría el pesado portón de hierro forjado. Adelante. Mientras observaba en la pantalla cómo su viejo sedán comenzaba el lento recorrido por el camino de adoquines que serpenteaba a través de mi jardín, los recuerdos, esos fantasmas que mantenía a raya durante el día, comenzaron a inundarlo todo. El portón de mi casa se había abierto, y con él, las compuertas de mi memoria. Mi mente no regresó al presente hasta que el auto se detuvo frente a la escalinata de la entrada principal. Durante esos 2 minutos, me había transportado a mi propio museo personal, una colección de heridas y desprecios curada a lo largo de mi infancia y adolescencia en nuestra casa de clase media en Guadalajara. Cada recuerdo era un diorama perfectamente conservado, un testimonio del lugar que siempre ocupé en la jerarquía familiar. El objeto central de mi exposición era, por supuesto, mi fiesta de 15 años. O, mejor dicho, la no fiesta. Tenía 14 años y la ilusión me desbordaba. No teníamos mucho dinero, así que durante un año entero trabajé después de la escuela en una papelería para ahorrar para mi vestido. Era un diseño sencillo, de organza color marfil, que encontré en una pequeña boutique del centro. Mi abuela Elena, mi única aliada, mi único refugio, me ayudó a ajustarlo. Juntas, habíamos pasado horas escribiendo a mano las invitaciones en un papel a mate que compramos en Tlaquepaque. La fiesta iba a ser en el patio de la casa, algo sencillo, con birria, aguas frescas y la música de un estéreo. Era todo lo que yo quería. 2 días antes de la fiesta, mientras yo terminaba de hacer moños de tul para decorar las sillas, mi padre, Arturo, entró a la cocina. No me miró a los ojos. Se sirvió un vaso de agua y lo dejó sobre la barra con un golpe seco. Amalia, hay un cambio de planes. Sentí un nudo frío en el estómago. Ramiro, mi hermano mayor, el prodigio del fútbol, había llegado a la final del campeonato estatal juvenil. El partido era, por supuesto, el mismo sábado de mi fiesta. No entiendo, papá. Mis amigos ya confirmaron, la comida está encargada. No seas egoísta, Amalia, su voz era dura, cortante, la voz que usaba cuando yo era una inconveniencia. Este es un día importantísimo para tu hermano. Es el futuro de la familia. Todos tenemos que estar ahí para apoyarlo. La familia es primero. La familia es primero. Esa frase era el martillo con el que aplastaban cualquiera de mis necesidades. Lloré, supliqué. Mi madre, Beatriz, simplemente se encogió de hombros con una expresión de mártir. Entiéndelo, hija. Es Ramiro. No podemos faltar. Ya celebrarás después. Ese, después, nunca llegó. Pasé la tarde de mi cumpleaños número 15 llamando, una por una, a mis amigas, ahogando los sollozos para explicarles que la fiesta se cancelaba. Luego, me arrastraron al estadio. Me senté en las gradas de cemento, invisible, mientras mis padres gritaban el nombre de Ramiro y mi hermana Valeria coqueteaba con sus amigos. Nadie me cantó las mañanitas. Nadie mencionó mi cumpleaños. Esa noche, cenamos los restos de la pizza que compraron para celebrar la victoria de Ramiro. Comí sola en mi cuarto, las lágrimas salando cada bocado. El vestido de organza color marfil se quedó en su funda de plástico en el armario, un sudario para mis ilusiones rotas. Otro diorama en mi museo, la elección de mi carrera. Siempre me había fascinado la tierra, las plantas, la alquimia que mi abuela Elena obraba en su pequeño terreno en los Altos de Jalisco, donde cultivaba unos cuantos agaves. Cuando anuncié con orgullo que había sido aceptada en la Universidad de Chapingo para estudiar agronomía, la reacción de mi madre fue un suspiro largo y teatral. ¡Ay, mi hija! ¿Estudiar para ser campesina? Con lo inteligente que eres. ¿Por qué no puedes ser como tu hermana? Valeria va a estudiar administración de empresas, a buscar un buen marido, a tener una vida cómoda. ¿Tú qué vas a hacer, ensuciarte las manos en el lodo? Mi padre ni siquiera comentó. Para él,
si no era fútbol o un negocio que él pudiera entender, no existía. Mi sueño era una excentricidad, una mancha en la imagen de familia perfecta que intentaban proyectar. Y luego estaba Valeria, mi hermana menor. Su crueldad no era directa como la de Ramiro, sino sutil, un veneno administrado en pequeñas dosis. El objeto que la representaba en mi museo era un rebozo de seda que mi abuela me había tejido, mi posesión más preciada. Un día, lo encontré en su cuarto, manchado de esmalte de uñas rojo brillante. Cuando la confronté, corrió llorando con mis padres. Amalia me está acusando. Dice que yo lo hice a propósito. ¿Siempre está celosa de mí? Por supuesto, le creyeron a ella. La princesa delicada. Yo fui la castigada, la difícil, la rencorosa. Me encerré en mi cuarto, tratando inútilmente de limpiar la mancha, oliendo el perfume de mi abuela en la seda arruinada. Ese era mi lugar en la familia, la nota discordante en su sinfonía de perfección, la sombra que hacía que sus hijos predilectos brillaran más. Una existencia definida por la comparación y la anulación. Y mientras veía su auto detenerse frente a mi puerta, comprendí que no habían venido a visitar a una persona. Habían venido a visitar un símbolo, una cuenta de banco, una solución a problemas que, estaba segura, ellos mismos habían creado. Y yo, por primera vez en mi vida, tenía el guión en mis manos. El catalizador que finalmente rompió las cadenas invisibles que me ataban a esa casa fue la muerte de mi abuela Elena. Falleció mientras dormía, una mañana de primavera. Su corazón, tan grande y lleno de amor por mí, simplemente se detuvo. El mío se hizo pedazos. En el funeral, fui un satélite orbitando a una distancia segura del núcleo familiar. Ellos, los cuatro, formaban un bloque compacto de dolor, recibiendo pésames, abrazándose, presentándose como la imagen de una familia unida en la tragedia. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie pareció recordar que yo era la nieta que pasaba cada verano con ella, la que aprendió a distinguir el aroma de la tierra mojada, la que escuchaba sus historias sobre los agaves bajo un cielo estrellado. Para ellos, mi dolor, como mi existencia, era secundario. La lectura del testamento se llevó a cabo esa misma tarde en la casa de mis padres. El ambiente era tenso, cargado de una avaricia apenas disimulada. El notario, un hombre mayor y solemne, comenzó a leer. La casa de Guadalajara para mis padres. El coche y una cuenta de ahorros para Ramiro, que necesitaba un empujón para sus negocios. Las joyas, incluida una gargantilla de diamantes que siempre había admirado, para Valeria. Yo no esperaba nada. Mi herencia, el amor incondicional de mi abuela, ya la había recibido en vida. Entonces, el notario carraspeó y leyó el último párrafo. Y para mi nieta más querida, Amalia, a quien amo como a la hija que nunca tuve, le dejo mi pequeño terreno en Atotonilco, en los Altos de Jalisco, junto con mi viejo cuaderno de recetas. Sé que en sus manos, la tierra y el alma de nuestra familia florecerán. Es todo lo que tengo de valor real, y es para ella. Un silencio denso cayó sobre la habitación. Luego, fue roto por la risa seca y despectiva de Ramiro. ¿El terreno seco ese? ¿Y un cuaderno viejo? Vaya herencia. Supongo que algo es algo. No te preocupes, Amalia, dijo Valeria con una falsa dulzura que me revolvió el estómago. Siempre puedes plantar jitomates o algo. Pero fue mi padre quien explotó. Su rostro se congestionó de ira, una ira desproporcionada que no logré entender en ese momento. Es el colmo. Incluso después de muerta, esa vieja sigue con sus favoritismos. Siempre llenándote la cabeza de tonterías sobre la tierra y las tradiciones. Quizás, dije, mi voz apenas un susurro, pero cortante como un cristal roto, es porque ella era la única que veía algo en mí. Esa fue la chispa que incendió la pradera. Años de resentimiento contenido estallaron en el rostro de mi padre. ¿Ver algo en ti? ¿Sabes lo que nosotros vimos? Vimos una obligación. Una carga que aceptamos por caridad. Me quedé paralizada. ¿De qué estás hablando? Mi madre le lanzó una mirada de advertencia. Arturo, no.
No, nada. Ya es hora de que sepa la verdad. Gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Ni siquiera eres de nuestra sangre. No eres una de nosotros. Eres la hija de una prima lejana que murió en el parto, una muerta de hambre sin nadie en el mundo. Te recogimos porque nadie más te quiso. Te dimos nuestro apellido, un techo, comida. Y así es como nos pagas, con esta actitud de víctima. El mundo se detuvo. Las palabras flotaban en el aire, venenosas, irreales. No eres de nuestra sangre. La frase resonó en el vacío de mi pecho, explicando de golpe cada cumpleaños olvidado, cada logro ignorado, cada comparación dolorosa. No era una hija, era un proyecto de caridad fallido. Miré a mi madre, buscando una negación, una pizca de consuelo. Ella desvió la mirada, retorciendo el collar de perlas en su cuello. Íbamos a decírtelo cuando fueras mayor, murmuró, pero nunca encontramos el momento adecuado. 23 años, y nunca hubo un momento adecuado. Así que toda mi vida ha sido una mentira, susurré, sintiendo como el suelo desaparecía bajo mis pies. No seas dramática, espetó Valeria. No es para tanto. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. La última hebra de esperanza, el último deseo infantil de pertenecer. Se pulverizó. Me puse de pie, mis movimientos lentos, deliberados. Entiendo. Tomé mi bolso. El cuaderno de mi abuela y los papeles del terreno estaban sobre la mesa. Los recogí. Eran lo único que me pertenecía en esa casa. Si soy una carga, dije, mi voz sorprendentemente clara, entonces los libero de ella. Caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. Nadie dijo una palabra. Al cerrar la puerta detrás de mí, no sentí tristeza. Sentí el silencio. Y en ese silencio, por primera vez, escuché el sonido de mi propia libertad. Con un cuaderno viejo y un pedazo de tierra seca como única herencia, salí de esa casa para no volver jamás. Llegué a Atotonilco el Alto con un viejo autobús que olía a diésel y a polvo. Tenía una maleta con algo de ropa, el cuaderno de mi abuela forrado en piel gastada y los papeles que me acreditaban como dueña de 3 hectáreas de tierra roja y reseca. El dinero que tenía apenas alcanzaba para sobrevivir unos meses. El terreno estaba en una ladera, olvidado y cubierto de maleza. Los pocos agaves que mi abuela había cuidado estaban descuidados, pero vivos. Eran un testamento de resistencia, como yo. La casa era una pequeña construcción de adobe de 2 habitaciones, con un techo de lámina y sin agua corriente. Durante el día, el sol era implacable. Por la noche, el silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón asustado. Los primeros meses fueron un infierno. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, limpiando la tierra con mis propias manos, arrancando la maleza, reparando la pequeña casa. Los jornaleros de la zona me miraban con una mezcla de lástima y burla. La señorita de la ciudad, jugando a ser campesina. Comía frijoles y tortillas, a veces solo tortillas. Lloré muchas noches, de agotamiento, de soledad, de miedo. Pero cada mañana, al ver el sol levantarse sobre los campos de agave, algo dentro de mí se negaba a rendirse. Esta tierra era mía. Este era mi lugar. El cuaderno de mi abuela se convirtió en mi Biblia. No solo contenía recetas para la destilación del tequila, sino también anotaciones sobre el ciclo de la luna para la siembra, remedios herbales, dibujos detallados de las partes del agave. Era un diálogo a través del tiempo. Su sabiduría era mi única guía. Después de casi un año de trabajo agotador, logré cosechar mis primeros agaves maduros. Con el poco dinero que me quedaba, pagué para que los cocieran en un horno comunitario y los molieran en una vieja tahona tirada por una mula. El proceso fue artesanal, primitivo. Destilé el líquido en un pequeño alambique de cobre que compré de segunda mano. El resultado fue un tequila pequeño, apenas unos litros, pero era mío. Era el fruto de mi tierra y mi esfuerzo. Sabía que no era suficiente. Necesitaba ayuda. En su cuaderno, mi abuela mencionaba a menudo a un viejo amigo,
un hombre que, según ella, entendía el alma del agave. Su nombre era Don Ricardo. Era una leyenda en la industria, dueño de una de las destilerías más respetadas de Jalisco. Conseguir una cita con él era casi imposible. Durante semanas, fui a su destilería cada día. Cada día, su secretaria, una mujer severa y eficiente, me decía que don Ricardo estaba ocupado. Le dejaba recados, cartas, incluso una pequeña muestra de mi tierra en un frasco. No me rendí. Un jueves por la tarde, cuando ya me iba, resignada a otro fracaso, la puerta del despacho se abrió. Don Ricardo, un hombre alto, de cabello blanco y ojos penetrantes, se asomó. «Usted debe ser la joven insistente», dijo, su voz era grave, imponente. «Soy Amalia. La nieta de Elena». Su expresión se suavizó un instante al oír el nombre de mi abuela. Elena, una gran mujer. Tiene 5 minutos. En su lujoso despacho, que olía a cuero y a tequila añejo, no le pedí dinero. No le conté mi historia de desamor familiar. Saqué una pequeña botella sin etiqueta de mi bolso y 2 caballitos de vidrio. Serví el tequila. «Solo quiero que lo pruebe», dije. «Es la receta de mi abuela». Él tomó el caballito, lo observó a contraluz, aspiró su aroma. Luego, bebió un sorbo. Cerró los ojos. Se quedó en silencio durante 1 minuto que me pareció una eternidad. Yo contuve la respiración. Finalmente, abrió los ojos y me miró, pero esta vez no con la mirada de un empresario ocupado, sino con la de un conocedor que ha encontrado un tesoro. «Cítricos, tierra mojada, un final ahumado casi imperceptible», murmuró, más para sí mismo que para mí. Este sabor, pensé que se había perdido para siempre. Me miró fijamente. «Usted no tiene idea de lo que tiene en sus manos, ¿verdad, muchacha?» En ese momento, supe que mi vida estaba a punto de cambiar. No había encontrado un inversionista. Había encontrado a alguien que, como mi abuela, entendía el alma del agave. Y en sus ojos, vi el reflejo de un futuro que nunca me había atrevido a imaginar. Y ahora, 15 años después de ese momento decisivo, ese futuro inimaginable estaba aquí, materializado en los sofás de cuero italiano de mi sala. Mi familia. Sentados con una incomodidad palpable, sus miradas yendo de los techos altos a las obras de arte que colgaban en las paredes, tratando de calcular el valor de mi vida en metros cuadrados y objetos de lujo. Les serví café en tazas de porcelana fina, un pequeño acto de guerra psicológica. Observé cómo sostenían las delicadas tazas con manos torpes, como si temieran romper algo. «Es una casa, muy grande, Amalia», dijo mi madre, Beatriz, rompiendo el silencio. Su voz era un intento fallido de sonar casual. «Gracias». «Hay espacio», respondí, mi tono era neutro. El silencio volvió a caer, pesado y denso. Fue Ramiro quien finalmente se lanzó, con la sutileza de un toro de lidia. «Hemos pasado por tiempos difíciles, Amalia. Muy difíciles». Y así comenzó la letanía de sus fracasos, un coro de autocompasión y malas decisiones. Mi padre, Arturo, habló de cómo su pequeña constructora se había ido a la quiebra. Culpó a la economía, al gobierno, a la competencia desleal. Nunca a su propia mala gestión o a su incapacidad para adaptarse a los nuevos tiempos. Su orgullo, antes tan inflado, ahora parecía una cáscara vacía. «A mi edad, ¿quién me va a dar trabajo?», se lamentó, mirando sus manos manchadas por la edad. Luego, Valeria. Su marido, un empresario junior de una familia adinerada, la había dejado por una mujer más joven. Estaba en medio de un divorcio contencioso, luchando por una pensión que, según ella, apenas le alcanzaría para mantener su estilo de vida. «Me quiere dejar en la calle, Amalia. Después de todos los años que le dediqué», dijo, secándose una lágrima inexistente con un pañuelo de seda. Ramiro fue el más vago. Habló de malas inversiones, de socios traicioneros. La verdad, que yo ya conocía gracias a las discretas investigaciones que mi equipo había hecho a lo largo de los años, era una historia de deudas de juego, negocios fallidos y un estilo de vida que no podía permitirse.
Su carrera como futbolista se había desvanecido después de una lesión en la universidad, y nunca había encontrado nada que llenara el vacío de la gloria perdida. Escuché en silencio, asintiendo de vez en cuando, mi rostro una máscara de serena atención. Era como ver una obra de teatro predecible. Cada uno de ellos, artífices de su propia ruina, ahora se presentaban como víctimas del destino, esperando que yo, la nota al pie de página de su historia familiar, reescribiera su final. Finalmente, después del largo preámbulo, mi padre carraspeó y se inclinó hacia adelante, adoptando un tono paternal que me revolvió el estómago. Amalia, hija. Sabemos que hemos cometido errores. Fuimos duros contigo. Pero la sangre llama. Y ahora, la familia te necesita. La sangre llama. Qué ironía, viniendo del hombre que me había gritado que no compartíamos ni una gota. Hemos estado pensando, continuó, sus ojos brillando con una esperanza desesperada. Podríamos empezar de nuevo. Juntos. Un negocio familiar. Ramiro tiene buenas ideas, yo tengo la experiencia. ¿Y qué es lo que necesitan de mí? Pregunté, mi voz tan suave que tuvieron que inclinarse para escuchar. Arturo respiró hondo, como un hombre a punto de saltar de un acantilado. Necesitamos una pequeña inyección de capital. Un préstamo. Para empezar. Unos 40 millones de pesos. 40 millones. La cifra quedó flotando en el aire entre nosotros. No era una petición, era una exigencia envuelta en el papel de regalo de una falsa reconciliación. Querían que financiara su redención, que comprara mi entrada de vuelta a la familia que me había desechado. Me quedé mirándolos, uno por uno. En sus rostros vi la misma codicia y el mismo sentido de derecho que recordaba. No habían cambiado. Solo sus circunstancias lo habían hecho. Y en ese momento, toda duda, todo resquicio de la vieja herida, se desvaneció. Supe exactamente lo que tenía que hacer. Una sonrisa lenta, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. Me levanté del sofá con una calma que pareció desconcertarlos. Su nerviosismo era palpable, estaban en el umbral de la victoria o la derrota total, y mi serenidad no encajaba en ninguna de las dos ecuaciones. Entiendo. Es una cantidad considerable, dije, mi voz suave y mesurada. Pero antes de que hablemos de negocios, permítanme ofrecerles algo. Una copa. Para celebrar este reencuentro. Caminé hacia el bar de caoba tallada que dominaba un rincón de la sala. Mis movimientos eran deliberados, cada gesto estaba cargado de intención. No elegí un vino caro ni un whisky importado. Mis dedos se cerraron alrededor del cuello de una botella de vidrio oscuro, elegante, con una etiqueta minimalista grabada en plata, Alma de Elena. Sus ojos siguieron la botella mientras yo tomaba 5 copas de cristal Riedel, diseñadas específicamente para catar tequila. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por el sonido cristalino del líquido ambarino al ser vertido. Por favor, dije, ofreciéndoles las copas en una bandeja de plata. Dudaron un instante, luego cada uno tomó una copa. Mi padre la sostuvo con torpeza, Valeria la miró con desdén, como si fuera una bebida inferior. Mientras disfrutan, continué, caminando hacia la pared opuesta, donde una pantalla de 85 pulgadas estaba discretamente integrada, me gustaría mostrarles algo. Un pequeño proyecto en el que he estado trabajando. Tomé el control remoto de la mesa de centro. Con un clic, la pantalla cobró vida. No apareció una película de Netflix ni un álbum de fotos familiares. Lo que llenó la pantalla fue una imagen aérea impresionante de campos de agave azul, extendiéndose hasta el horizonte bajo el sol de Jalisco. Luego, el logo de Forbes. El rostro de un conocido presentador de noticias financieras apareció en pantalla. En el competitivo y tradicional mundo del tequila, un nombre ha surgido no solo para desafiar a los gigantes, sino para redefinir el lujo y la calidad. Hablamos de Alma de Elena, y de su enigmática fundadora, Amalia. La copa en la mano de mi padre tembló. La mandíbula de Ramiro se tensó. Vi cómo el color comenzaba a drenarse del rostro de mi madre. El documental era corto,
pero devastadoramente efectivo. Mostraba imágenes mías caminando por mis campos, supervisando la yime, explicando el proceso de cocción lenta en hornos de mampostería. Hablaba de la fermentación con levaduras silvestres, un método casi extinto. Mostraba mi moderna destilería, las barricas de roble blanco donde reposaba mi tequila extra añejo. Entrevistaban a críticos de Nueva York, a chefs de renombre en París, todos elogiando la complejidad y la suavidad de Alma de Elena. Y entonces, llegó el golpe final. El presentador, de vuelta en el estudio, miró directamente a la cámara. Con acuerdos de distribución exclusivos en más de 30 países y una demanda que supera con creces la oferta, los analistas financieros valoran la empresa de Amalia en una cifra conservadora de $250 millones. Una fortuna construida desde cero, a partir de una pequeña herencia y una voluntad de hierro. Apagué la televisión. La pantalla se quedó en negro, reflejando sus rostros pálidos y atónitos. Levanté mi propia copa, el líquido dorado brillando bajo la luz. Esta, dije, mi voz resonando en el silencio sepulcral, es mi respuesta. Está hecha con la tierra, inútil, y la receta, vieja, que ustedes me arrojaron hace 15 años. Salud. Bebí un sorbo, saboreando no solo las notas de agave cocido y vainilla, sino el sabor inconfundible de la justicia poética. Observé sus rostros, uno por uno. El shock. La incredulidad. La ira impotente. Y finalmente, el terror absoluto al comprender la magnitud de lo que habían despreciado, de lo que habían perdido, de la mujer en la que me habían convertido. El color había desaparecido por completo de sus caras. Estaban pálidos como fantasmas. Los fantasmas de mi pasado, ahora enfrentados a la realidad innegable de mi presente. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Era un vacío lleno de cálculos mentales, de oportunidades perdidas, de un arrepentimiento nacido no del remordimiento, sino de la pura y dura codicia. Ramiro fue el primero en encontrar su voz, o más bien, un gruñido ahogado por la envidia. Tuviste suerte, espetó, su rostro contraído en una máscara de desprecio. Eso es todo. Suerte. ¿Suerte? Repetí, arqueando una ceja. Yo lo llamo trabajar 18 horas al día durante 15 años, Ramiro. Lo llamo dormir en el suelo de una casa de adobe y reinvertir cada peso que ganaba. Pero si te consuela llamarlo suerte, adelante. Beatriz, mi madre, recurrió a la única arma que siempre le había funcionado, las lágrimas. Un sollozo tembloroso escapó de sus labios. Amalia, ¿cómo puedes ser tan cruel? Después de todo lo que hicimos por ti, te criamos, te dimos un hogar. La interrumpí, pero no con un grito. Mi voz era tranquila, casi quirúrgica. Ustedes cumplieron con la obligación legal mínima que un adulto tiene con un niño a su cargo. Me dieron comida y un techo, sí. Pero nunca me dieron lo que un hijo necesita. Nunca me dieron respeto. Nunca me dieron apoyo. Nunca celebraron un solo logro mío. Y en el momento en que fui legalmente un adulto, en el momento más vulnerable de mi vida, después de perder a la única persona que me amó de verdad, me echaron a la calle. Así que, por favor, ahórrate el discurso sobre tus sacrificios. Me dirigí a mi padre, que me miraba con una mezcla de furia y humillación. Tú me hablaste de la sangre, papá. Me dejaste muy claro que la sangre era lo único que importaba, y que yo no tenía la correcta. Y tienes razón. La familia que construí, mi equipo, mis socios, la gente que creyó en mí, no compartimos ni una gota de sangre. Compartimos lealtad, respeto y trabajo duro. Esos son los lazos que yo valoro. Me puse de pie, sintiéndome más alta, más poderosa de lo que jamás me había sentido en su presencia. Así que no. No les daré 40 millones de pesos. No les daré ni un solo centavo para que financien otra ronda de sus fracasos. El negocio familiar de los Arturo se acabó el día que decidieron que yo no era parte de él. El rostro de Valeria se descompuso. La esperanza de una solución fácil a sus problemas se desvanecía. Pero, comencé, y vi un destello de esperanza en sus ojos, una esperanza que me apresuré a extinguir.
No voy a castigar a los inocentes por los pecados de los culpables. No había notado que Valeria había traído a sus 2 hijos. Estaban sentados en un rincón, jugando en silencio con una tablet. No permitiré que mis sobrinos paguen el precio de sus errores, dije, mi voz suavizándose por primera vez. Abriré un fideicomiso educativo para cada uno de ellos. Tendrán garantizada la mejor educación que el dinero pueda pagar, desde la primaria hasta la universidad que elijan. Pero quiero que quede claro, el dinero será administrado por mis abogados y será exclusivamente para gastos educativos. Ustedes no tocarán un solo peso. Era mi jugada final. Un acto de generosidad que era, al mismo tiempo, la afirmación definitiva de mi poder. Les estaba dando lo que necesitaban, pero bajo mis términos. Les estaba quitando cualquier control, cualquier poder de negociación. Les estaba demostrando que podía ser mejor persona que ellos, sin dejar de proteger lo que era mío. Se quedaron sin palabras. La oferta era a la vez un salvavidas y una bofetada. Aseguraba el futuro de sus hijos, algo que ni el más egoísta de los padres podría rechazar, pero lo hacía dejándolos completamente fuera de la ecuación, recordándoles su impotencia. Arturo abrió la boca para protestar, quizás por orgullo, pero una mirada de Beatriz lo silenció. Sabían que no tenían otra opción. Habían venido a mi casa como mendigos, y no podían permitirse el lujo de rechazar la única limosna que se les ofrecía. Mi asistente se pondrá en contacto con ustedes para los detalles del fideicomiso, dije, mi tono ahora era el de un aseo concluyendo una reunión. Creo que eso es todo. Ha sido un día largo. Caminé hacia la puerta y la abrí. La invitación era clara. Se levantaron en silencio, sus movimientos lentos, como si llevaran el peso del mundo sobre sus hombros. El peso de su propia historia. Al pasar junto a mí, ninguno me miró a los ojos. Excepto Valeria. Se detuvo un instante en el umbral. Gracias, murmuró, su voz apenas audible. Por los niños. Asentí, sin decir nada más. No había nada más que decir. Cerré la pesada puerta de madera detrás de ellos. El sonido del cerrojo al encajar en su lugar fue el punto final de un capítulo de mi vida que había durado demasiado. Me apoyé contra la puerta, no por debilidad, sino para sentir su solidez, su finalidad. No lloré. No sentí tristeza. Sentí una calma inmensa, una ligereza que nunca antes había experimentado. Era como si me hubieran quitado un peso de encima, un peso que ni siquiera sabía que seguía cargando. Me había liberado. No de ellos, sino de la necesidad de su aprobación, de la sombra de su rechazo. Caminé de regreso a la sala, tomé mi copa de tequila a medio beber y salí a la terraza. El sol de la tarde bañaba el jardín con una luz dorada y cálida. Me acerqué a la banca que había colocado bajo el fresno, una simple banca de madera con una pequeña placa de latón que decía, para Elena, mi alma y mi inspiración. Me senté allí, en el silencio pacífico de mi santuario. El aire olía a tierra y a flores. Miré la copa en mi mano, el líquido que representaba mi dolor y mi triunfo. Lo logramos, abuela, susurré al viento. Lo logramos. Levanté la copa hacia el cielo azul, un brindis silencioso. No por la venganza, sino por la libertad. Por la familia que se elige, por la dignidad que se construye y por el increíble, sanador y dulce sabor de la paz. Después de todo lo que pasó, ¿creen que hice lo correcto? ¿O debí haberlos perdonado y darles el dinero? Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video. A veces, las familias más hermosas son las que nosotros mismos elegimos.